Buenas tardes, vamos a proceder a grabar el trabajo autónomo número 7. Mi nombre es Víctor Japón. Dairo Tenemea. Ramiro Serrano. Vamos a empezar con el problema número 1. El problema número 1 nos da una gráfica que muestra la aceleración en función del tiempo de un sistema que es movimiento armónico simple. Entonces, nos piden hallar la ecuación de la posición en función del tiempo. Lo que tenemos que primero tener en cuenta es que esta función es una senoidal. Entonces, definimos la función de la aceleración teórica, que va a ser igual a la aceleración menos la aceleración angular al cuadrado por la amplitud, en este caso el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo fase. Entonces tenemos que esta partecita de aquí, que va a ser nuestra amplitud multiplicada por la aceleración angular al cuadrado, va a ser igual a 300. Entonces, velocidad angular al cuadrado por a va a ser igual a 300. Pero es en centímetros. ¿Dónde? 6 centímetros. No, eso no le pego. Entonces, cierto. La gráfica está positiva, ¿verdad? No, va a ser al menos. Ya, teniendo eso, sacamos la velocidad angular para saber cuál va a ser nuestra amplitud en la que necesitamos nuestro seno. Para sacar la velocidad angular, tenemos que saber que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y la gráfica ya nos da el periodo. ¿Y cuál es el periodo? En la que la gráfica completa una vuelta entera. Sería 1 hasta 4t. Entonces, despejando el periodo, que el t sería igual a 0.4 centímetros, la velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre 0.4. Lo cual la velocidad angular va a ser igual a 15.7 radianes sobre segundo. Ahora, reemplazando aquí la aceleración, la velocidad angular, tenemos que la amplitud va a ser igual a 300 sobre la velocidad angular, que va a ser igual a 15.7 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 1.21 centímetros cuadrados. 1.21, ¿tú? No. Entonces, esta va a ser nuestra amplitud. Ahora, hay que evaluar esto de aquí. ¿Ya? Para sacar el ángulo fase. Entonces, Wt más el ángulo fase va a ser igual, lo ponemos aquí en el tiempo 2, nos damos cuenta que ahí es el seno es 0. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el seno es pi, porque aquí sería 0, sería pi. Entonces el seno es igual a pi. Ya. Aquí también el tiempo en t2, si reemplazamos la velocidad angular, que sería este de aquí, t2 nos da que 2pi sobre 0.4 multiplica a 0,2, perdón,
más el ángulo fase igual a pi. Despejando el ángulo fase tenemos que pi, aquí se le pi, ¿verdad? Ya. Pi menos pi igual a 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el ángulo fase es igual a 0. Ya. Ahora, teniendo todos estos datos, podemos construir la ecuación de la posición en función del tiempo. Entonces, sabiendo que la ecuación de la posición y de la aceleración son como medio parientes, entre comillas, la función senoidal va a estar presente en la ecuación de la posición. Y aquí no va a haber velocidad angular al cuadrado, sino solo la amplitud. ¿Ya? Y si integramos dos veces a la misma ecuación, nos va a salir un menos coseno y después un menos seno, lo cual la ecuación de la posición en función del tiempo va a ser igual a menos la amplitud por el seno de WT, ya que dijimos el ángulo fase era igual a 0. Reemplazando valores tenemos que x en función del tiempo va a ser igual a menos, esto de aquí lo pasamos a centímetros y nos quedaría 0.012 metros, que multiplica al seno de la velocidad angular, que es 15.7, por el tiempo. Entonces, esta sería nuestra ecuación de la posición en función del tiempo. Iniciando con el problema 2, nos dicen que una masa ya a 100 metros sobre segundo, que posee una masa de 40 gramos. A esa velocidad choca con un bloque de madera de 1 kilogramo y este a su vez está unido a un resorte, el cual se contrae después del choque 20 centímetros. Entonces, en el literal A nos pide calcular la velocidad inicial del conjunto. También nos dicen que no hay rozamiento entre el suelo, lo cual nos quiere decir, al no haber fuerzas externas que actúen sobre el sistema, el movimiento la cantidad de movimiento se conserva, por lo que P inicial va a ser igual a P final. Entonces, en el movimiento inicial, la masa de 1 kilogramo, el bloque de madera, está en reposo, o sea que su velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, solo tendremos que poner la cantidad de movimiento de la plastilina. Entonces sería 0,040 por la velocidad de la plastilina, que es 100, va a ser igual. Hay una cosa que debemos darnos cuenta, que esto de aquí, la plastilina se queda pegada al bloque de madera, lo cual nos quiere decir que se van a ir juntas y su masa van a ser iguales, por lo tanto tendrán una cantidad de movimiento igual, o sea, juntas, por lo que sería una suma de las dos masas, que en total serían 1,040 kilogramos por la velocidad final del conjunto, que es lo que nos pide. Entonces, despejando la velocidad final, va a ser igual a
4 dividido para 1,40 y esto es igual a 3,85 metros sobre segundo. Entonces, esta velocidad va a ser con la que inicia el sistema para encogerse. Es la que nos piden en el literal A. Ahora vamos al literal B, la que nos dice la constante de elasticidad del resorte. Entonces, vamos a tratar por energías para sacar la constante de elasticidad. Porque las energías existen con cero. Energía mecánica. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Entonces, en la energía mecánica final, K inicial más U inicial va a ser igual a K final más U final. Analizando el sistema, cuando imparte la velocidad de 3,85 al sistema, no va a haber U potencial, energía potencial, ya que el sistema 1 es encogido. Solo habría energía cinética. En cambio, cuando el sistema se encoge, no va a haber energía cinética, porque la velocidad va a llegar a ser cero. Solo habría energía potencial. Entonces, reemplazando, tenemos que K es 1/2 de la masa total por la velocidad al cuadrado, igual a la energía potencial, que va a ser igual a 1/2 por K x al cuadrado, lo que se contrae, que sería x igual a 0,2 metros. Despejando acá, estos dos se van. Tenemos que K va a ser igual a la masa total, que es 1,04 por la velocidad del sistema al cuadrado, que es igual a 3,85 al cuadrado, sobre x al cuadrado, sería 0,2 al cuadrado. Y K nos va a dar igual a 385,37 newton sobre metro. Este va a ser nuestro campo. Y con esto terminamos de responder la pregunta 2, la literal B de la pregunta 2. Ahora nos dice el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Nos pide el periodo. Entonces, el periodo que está acá. Ah, es así, mira, es pi. No, al revés, en sobre cambio. La constante. Entonces el periodo sería como que igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces la velocidad angular va a ser igual también a la raíz, ya dando la vuelta a la inversa, sobre la masa sobre K. Entonces reemplazando 2m por la raíz de la masa total, que es 1,4 dividido para 385,37, es igual a 0,33 segundos.
Y con eso terminamos el problema 2, literal C. En el ejercicio 3 del problema 3 nos dicen que un bloque de masa M está unido a un resorte con constante elástica K. Al principio la longitud natural del resorte es el inicial. Nos dice que el bloque al momento de estar sujeto al resorte se estira una distancia L inicial más X inicial. En este momento nos dice que el sistema está en equilibrio. Entonces, haciendo un análisis de equilibrio por método de las fuerzas, podemos decir eso, a través del diagrama de cuerpo libre que ejerce sobre el bloque de masa M, tendríamos que el peso multiplicado por el seno de teta es contrarrestado por la fuerza de resorte. Entonces, tendríamos que la fuerza del resorte menos la masa por la gravedad por el seno de teta van a ser igual a 0. Tenemos que la fuerza del resorte es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Pero, como en este caso, al suponer que la fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento, tendríamos que la constante K por el inicial va a ser igual a mg por el seno de teta. Ahora, se dice que después de esto, la masa es estirada y el cuerpo empieza a oscilar. Entonces, en este caso, se hace un análisis cuando el cuerpo está en un sistema acelerado. Masa por aceleración. Ya, en este caso, si escogemos, por ejemplo, en el cuerpo cuando su aceleración va en este sentido, tendríamos que la masa por la gravedad por el seno de teta menos la fuerza del resorte va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa por la gravedad por el seno de teta menos, ya, en este caso la fuerza del resorte como es directamente proporcional al desplazamiento, va a tener longitud inicial más ese desplazamiento que tenga después con respecto al punto de equilibrio. Entonces va a ser un X. Ya, en este caso va a ser igual a la masa por la aceleración. Si resolvemos esto, tenemos que la masa por la gravedad por el seno de teta menos K por el inicial menos K por X es igual a m, masa por la aceleración. Pero anteriormente determinamos que la constante elástica por la longitud inicial es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Entonces, en este caso, se simplifica y tendríamos que la masa por la aceleración es igual a menos la constante por el desplazamiento. Ya. Despejando la aceleración, tenemos que menos K sobre M por X por el desplazamiento. Ya, hay una expresión que nos dice que la velocidad angular relaciona a la diferencia entre la constante elástica y su masa. Entonces tendríamos que la aceleración en este caso va a ser igual a menos la velocidad angular por X, por el desplazamiento. Y de esta forma tendríamos que la velocidad angular, no, está equivocado, que la velocidad angular en este caso es igual a la raíz de K sobre M, que es lo que nos piden en el ejercicio. Y
Dejando en términos de la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, nos queda la expresión anterior. Y eso es todo. Ya, bueno, vamos a ayudar a resolver el tema 4, en el cual dice, se tiene una barra rígida de masa 270 kilogramos de la barra y longitud 6 metros, que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa. O sea, el centro de masa está aquí y aquí hay 1 metro de distancia. Ya. A su vez existen dos resortes conectados a la barra, uno que tiene de K1 que vale 2000 kilonewtons sobre metros y K2 que vale 1500 newtons sobre metros. Ya. Nos dicen que el sistema está en equilibrio y luego se le da un pequeño empuje. Nos piden que calculemos, que demostremos que es un movimiento armónico simple y que determinemos la frecuencia de oscilación. Ya, entonces, primero vamos a analizar cuando está en equilibrio. Entonces decimos que la fuerza de restitución 1 positivo por el radio más el peso del centro de masa menos la fuerza de restitución 2 por el radio es igual a 0. Entonces, sabemos que la fuerza de restitución 1 va a ser K1 por D por L3 por L tercios más mg por L sextos menos K2 por D por 2L tercios igual a 0. Desde las L se simplifican. Multiplicamos todo por 6 para igualarlo, para simplificarlo. Tenemos 2K1D más mg menos 4 K2D igual a 0. Despejamos mg. Nos va a quedar que mg es 4K2D menos 2K1D. Ya. Esta expresión nos va a quedar ahí. Ahora, vamos a analizar para cuando la barra está inclinada. Y se va a hacer un ángulo θ. Entonces, la fuerza de restitución 1 va a estar aquí. Y la fuerza de restitución 2 va a estar acá. Entonces, hacemos sumatoria de torques igual a inercia por aceleración angular. Ya. Queremos las componentes de las fuerzas de restauración que están afectando el movimiento. Por eso vamos a coger FR1'. Entonces, FR1 menos FR1' por R menos MGR menos F2 fuerza de restauración 2' por R es igual por aceleración angular. Espérame un rato. Esta es R que Bueno. Perdón, desde este punto hasta acá.
hasta las fuerzas. Porque estas dos R son iguales. No eran iguales, sino que las puse así por poner. Ah, son el L medio, es el L. Ajá. Lo que me digas eso. Ya. Bueno, ya. Son los radios. Ya. Entonces, tenemos que son las FR1 y FR2 son componentes. Entonces sería menos FR1 por el coseno de teta por el R, que es L tercios, menos mg por L sextos, menos FR2 por el coseno de teta por 2 L tercios, igual a la inercia por la aceleración angular. Ya. De ahí aquí también hay en la masa también iba a coseno. Ah, nomás así. ¿Por qué no tiene? Esto sí. Es que desde aquí no los ponía todavía, porque aquí son los radios. Desde aquí no los ponía estos radios. Como no le puse como. Es una componente del peso nomás. Sí. Ya, allá. Bueno, resumiendo. Y el peso también está multiplicado por el coseno. Me salté esa parte. Coseno de teta, L sextos. Ya. Entonces sacamos factor común coseno de teta. Nos queda FR1, que es K1 por K1 por X más D, donde X es lo que se desplazó, el desplazamiento extra cuando está en movimiento, por L tercios, menos mg por L sextos, menos K2 por X menos D por 2L tercios, igual a inercia por aceleración angular. Entonces resolvimos esta parte interna. Sabemos que L tercios es 2, L sextos es 1 porque L vale 6 y 2 L tercios es 4. Tenemos coseno de teta es igual a menos 2K1 X menos 2K1 D menos mg menos 4K2X más 4K2D igual a inercia por aceleración angular. Entonces tenemos aquí menos 2K1D y 4K2D. Sabemos que 4K2D menos 2K1D es igual a mg. Entonces reemplazando esto aquí, menos 2K1X más mg menos mg menos 4K2X es igual a la inercia por la aceleración angular. Las mg se simplifican. Nos va a quedar el coseno de teta igual a menos 2K1X menos 4K2X igual a inercia por aceleración angular. Entonces, ya. Para cuando coseno de teta, para tetas muy pequeños, coseno de teta se aproxima a 1.
Cuando el coseno de teta se aproxima a 1, el seno de teta es igual a la tangente de teta y es igual a teta. Entonces esto lo podemos simplificar como 1. Y tendríamos, voy a borrar la parte de arriba. Menos 2K1X menos 4K2X es igual a la inercia por la aceleración angular. Ya. Entonces, de este mismo gráfico, tenemos que esto es X, aquí L medios, y aquí sería, déjame ver, sería, bueno, aquí está teta. Saca la relación X igual a L tangente de teta. No sé, lo que estoy viendo aquí, no sé cómo carajo lo saca. Tangente de teta. ¿Cómo carajo saca? A ver, esto aquí es R es igual. R sí está bien. La L total. Se me da como la verdad. Esa R grande, ¿cuál R es? ¿Cómo? Hay una R mayúscula, una R minúscula. Ah, R es todo, ya. Sí. R medios. De ahí tenemos que hacer la relación. X es igual a L tangente de teta. La tangente de teta es X sobre R. Y R es. A ver. La tangente de teta es igual a X sobre R, opuesto sobre adyacente. Ya. Y R es igual a L coseno de teta. No sale, se va a sale siendo del teta. Entonces, reemplazo la tangente de teta es igual a X sobre L coseno de teta. Ah, es por lo que te dice aquí. Que el seno de teta para ángulo más pequeño es aproximadamente a la tangente de teta y de aquí es aproximadamente. Sí, pero. Y esto es aproximadamente a 1. Ya. Yo voy a hacer este dibujito aquí. Ya. Entonces, tenemos que la R va a ser igual a L coseno de teta. Con esto de aquí. Luego vamos a tener que X, la tangente de teta es igual a X sobre R. Ya, entonces la tangente de teta va a ser igual a X sobre L coseno de teta. Pero como ya habíamos dicho antes, teta se aproxima a 1. Entonces nos va a quedar que la tangente de teta es igual a X sobre L. Entonces X va a ser L tangente de teta. Reemplazando en nuestra ecuación que teníamos acá, vamos a sacar factor común X. Nos va a quedar X por menos 2K1 menos 4K2 igual a I por alfa. X va a ser L tangente de teta. 2K1 menos 4K2.
Ya. Ya. En este punto necesitamos saber el valor de la inercia. Para calcular la inercia hacemos con ejes paralelos. Entonces tenemos que I va a ser igual a la inercia del centro de masa más la masa por la distancia desplazada al cuadrado. Entonces la inercia va a ser igual a 1/12 por 270, que es la masa, por L al cuadrado, que es 6, más 270 por 1 al cuadrado. Entonces la I del centro de masa nos va a quedar 1080. Esto ahí lo vamos a guardar. Entonces, reemplazando valores, tenemos que esta tangente de teta, como teníamos también antes, equivale a teta. Entonces tenemos 6 por teta por menos 2K, que vale 2000, menos 4K2, K1, que vale 1500, es igual a 1080 por la aceleración angular. Esto nos va a quedar 6 teta por 10.000 igual a 1080 por la aceleración angular. Resolviendo eso, no, negativo. Resolviendo eso nos va a quedar, despejando, menos 55.56 teta es igual a la aceleración angular. Entonces esto va a ser el d cuadrado teta de t cuadrado, lo que nos va a llevar a la ecuación que se buscaba, que es d cuadrado teta sobre dt cuadrado más 55.56 por teta igual a 0. Esto de aquí, ese 55.56, nos va a representar nuestra W al cuadrado. Entonces W va a ser igual a la raíz de 55.56, y esto es igual a 7.45. Y esa W nos va a quedar 7.45 radianes sobre segundos. Esto Entonces eso es todo por la práctica autónoma número 7. Muchas gracias.